tal vez muy seguido a clases, no los hemos estado viendo en las listas de asistencia y eso también se refleja luego en el examen, ¿no? Entonces, por favor, muchachos, esta ya es nuestra segunda semana y última semana de clases. Y ya estamos en la segunda unidad, entonces sus notas prácticamente les vamos a mostrar ya la siguiente semana de ambas unidades, ¿no? En la plataforma se va a subir. Así que les animamos a no faltar a clases y realizar sus prácticas. Varios alumnos también no han realizado las prácticas de la anterior semana. Ya recomendarles nomás eso. Por favor, realicen sus prácticas porque ahí tienen puntaje asegurado, ¿no? En sí, las prácticas no son de investigación, en realidad son de lo que estamos avanzando y solo es una manera de hacerles repasar lo que en sí estamos viendo durante el avance. No son prácticas de investigación ni nada, es una manera de obligarles prácticamente por repasar su material y de eso darles puntaje, ¿no? Porque ustedes saben que para memorizar algo necesitamos repasar, repetir y eso es lo que necesitamos. Al igual que la anterior semana, como ustedes habrán notado en la plataforma, también tenemos prácticas para esta semana. Por ejemplo, el día de hoy ya está en plataforma desde hoy a medianoche, ya se ha dispuesto una práctica que vale 20 puntos, ya por si acaso. El día de mañana no hay práctica. El día miércoles sí hay una práctica también programada. Esa práctica del día miércoles vale 10 puntos. Entonces, lo de hoy día y lo del miércoles ya son 30 puntos de práctica ahí, ¿ya? Y tienen hasta el sábado a medianoche para terminar de hacer estas dos prácticas, tanto de hoy como del miércoles. Por favor, sábado a medianoche se cierran las prácticas, ¿ya? Eso nos da chance a nosotros para que el domingo ya empecemos a revisar, pasar notas y todo eso, y el lunes o martes a más tardar ya presentarles sus notas y que ustedes sepan quiénes necesitan repasar un poco más o saber sus notas de aprobación, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente 30 puntitos en las prácticas de estos 2 días, hoy día y el miércoles, ¿ya? Muy bien, dicho eso entonces, vamos a empezar con el avance del día de hoy. Para hoy día, muchachos, está programado continuar con nuestra lección número 4 y era acrónimos. Recuerdan, el día viernes habíamos empezado a hablar ya de acrónimos y siglas que nosotros vemos comúnmente en el área automotriz. Entonces vamos a continuar ese tema y hoy terminamos ya con acrónimos, ¿sí? En el área automotriz todo está lleno de acrónimos, así que necesitamos familiarizarnos con estos acrónimos, con estos términos, abreviaciones a veces, ¿sí? Y muchos de estos acrónimos en sí nos describen un componente entero, a veces nos describen su función, a veces nos describen su ubicación, por eso es necesario memorizar estos, familiarizarnos con estos acrónimos, ¿sí? Muy bien, pregunta de repaso. ¿Alguien recuerda algún acrónimo del anterior viernes que hemos hablado? A ver, ¿quién recuerda algunos acrónimos de las cuales hemos hablado el viernes? Me dice, Adelante, Yandel. podría ser OHB, dice. OHB, ¿qué significaba OHB? Muy bien, Cristian. Overhead Valve. Muy bien. ¿Cómo sería? Dice, ¿Cómo era eso? A ver. Valve. Sí. Eso, ¿no? Overhead valve, decía, ¿no? Sí. ¿Y qué significaba eso? ¿Alguien más? A ver, ¿qué significaba eso? La PCB, profe. Bien, PCB es otro acrónimo. ¿Pero qué significaban estos? Tanto OHB, PCB, por ejemplo en el chat también SB, side valve están poniendo. ¿Qué significaban estos? ¿Cómo hemos traducido? OHB sería válvula sobre la culata. Bien. OHC sería eje de leva sobre la culata. Correcto, muy bien. DOHC PCB. Eje de leva sobre la culata. Muy la PCB, positive crankcase ventilation, ventilación positiva de Carter. Bien. Muy bien, excelente. Al parecer han ido tomando apuntes y eso es excelente, ¿ya? Bien, entonces,
Como hemos visto el viernes, una pequeña introducción a estos acrónimos, nos dicen mucho, ¿no? O sea, son 3, 4 letritas, pero realmente nos describen mucho de lo que se está hablando. Entonces hoy vamos a continuar con estos acrónimos, ¿ya? Y para empezar, vamos a empezar con este acrónimo HEI, ¿sí? ¿Se logra ver en sus pantallas la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí. Muy bien, HEI. Bien, entonces, este acrónimo viene de estas palabras en inglés. High Energy Ignition. Y esto lo vamos a traducir nosotros como ignición o encendido de alta energía. ¿Sí? Así lo vamos a traducir. Sin embargo, este acrónimo, HEI, nos está indicando que es un conjunto de componentes del sistema de encendido. Ustedes ven aquí en el gráfico, han debido ver alguna vez en los autos un distribuidor de esta manera, ¿verdad? Imagino que han logrado ver ya. Muy bien, entonces, cuando nosotros encontramos este acrónimo HEI, se está refiriendo en sí a un distribuidor de este modelo, más o menos. Entonces, estos distribuidores prácticamente ya son electrónicos. Como dice aquí, es un sistema electrónico transistorizado. Ya no vamos a encontrar platinos, entonces, en este caso. Y todos los componentes están aquí dentro. Aquí mismo está, por ejemplo, el rotor. Aquí adentro mismo está el módulo. Aquí mismo está nuestra bobina de encendido. Entonces, es un conjunto. En una sola pieza están todos estos componentes. A eso se refiere HEI, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso es High Energy Ignition, que sería sistema de encendido de alta energía. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos hablando de sistema de encendido. Aparte, otro acrónimo del sistema de encendido es este de aquí. Y tal vez han debido ver también. DIS. Nos anotamos entonces. DIS, así, D-I-S. Y DIS viene de estas palabras en inglés, Distributorless Ignition System. Y esto lo vamos a traducir como sistema de encendido sin distribuidor. Distributorless Ignition System. Eso sería en inglés, ¿no? Ahora dice sistema de encendido sin distribuidor. Ah, entonces, cuando es sistema DIS o veamos esta sigla o acrónimo DIS, esto no vamos a encontrar ya. Ya no vamos a encontrar un distribuidor como esta DIS. Vamos a ver entonces dos gráficos y ahí vamos a repasar algunos términos en inglés que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces DIS, dice sistema de encendido sin distribuidor. Vemos aquí entonces en el gráfico. Primero, un sistema de encendido con distribuidor a este lado, a su lado izquierdo, y a su lado derecho un sistema de encendido tipo DIS, sin distribuidor. Entonces, en el sistema convencional, lo que es con distribuidor, tenemos estos componentes. Batería, ¿qué era ECU? Hoy vamos a hablar también un poquito de eso. ¿Alguien recuerda qué era ECU, pero? Unidad central electrónica. Unidad Bien, de control vamos por ahí. electrónico. Muy bien. Electronic Control Unidad, dice, ¿no ve? Unite. Muy bien, entonces tenemos una computadora, por decir así, ¿no? Coil, ¿qué es coil? Profesor, ¿es bobina de encendido? Muy bien. Entonces tenemos una batería, la batería le alimenta a la computadora le va a dar las órdenes a nuestra bobina va a mandar la alta tensión a un distribuidor. Y ese distribuidor, ahí adentro habíamos dicho que había un rotorcito que está girando y está repartiendo la chispa a cada bujía, ¿no? Eso es un sistema con distribuidor. Bien, el sistema DIS, entonces, sin distribuidor, o también se lo traduce como Direct Ignition System, sistema de encendido directo también. Entonces, ya no tiene esta pieza de aquí. Por eso lo hemos traducido nosotros sin distribuidor. Entonces, tenemos directamente batería, computadora, hasta aquí todo igual que el anterior,
y luego directamente de la computadora está yendo a cada bujía. Pero sobre la bujía tenemos, ¿qué dice aquí? Bobinas individuales. Correcto, muy bien. Entonces, no hay distribuidor. Y ya tenemos, dependiendo de la cantidad de bobinas. Entonces tenemos en este modelo, por ejemplo, una bobina para cada cilindro. De esa manera desaparece el distribuidor. Cuando vean entonces un sistema así en un auto, prácticamente va a ser para nosotros sistema DIS. O cuando lean en algún manual, en alguna información que busquen y lean DIS, ya saben que es un sistema donde no vamos a encontrar distribuidor. ¿Sí? Directamente. Profesor, Ahora, dentro de los sistemas... plug Sí, Eduardo, adelante. cord, ese plug cord que era. Ya. Muy bien. Se refiere a los cables de bujía. Cables de bujía. Cables de bujía. Muy bien. Bien, continuamos si ya te has anotado, Eduardo. Aquí entonces, dentro de lo que es el sistema DIS, también tenemos tipos, por decir así, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora en el siguiente gráfico el primer, digamos, DIS que ha salido. A la izquierda están viendo un circuito de componentes, un diagrama de componentes, ¿sí? De un sistema DIS. Pero aquí dice algo aquí abajito, no sé si logran ver. Dice Dual Spark Ignition System. ¿Qué significa la palabra dual? ¿Alguien? No. Doble. Doble, muy bien, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos doble? Muy bien, ¿qué vemos aquí? Coil A, coil B. ¿Qué era coil? Bobina. Entonces tenemos muy bien. Bobina de encendido, muy bien. Entonces tenemos dos bobinas de encendido. ¿Sí? Ahora, de esta bobina, del coil A, está yendo a un spark plug 1, spark plug 4. Bujía 1, bujía 4. Muy bien, entonces una bobina está controlando dos bujías. ¿Sí? La otra bobina, el coil B, estaría controlando otras dos bujías, spark plug 2 y spark plug 3. Tenemos entonces las 4 bujías de un motor de 4 cilindros. Si fuera un motor de 6 cilindros, entonces tal vez, digamos, va a haber una bobina más que va a controlar otros 2. ¿Sí? A este tipo de sistema DIS, porque sigue siendo sin distribuidor, se lo conoce DIS de chispa perdida. ¿Ya? Sistema DIS de chispa perdida. Ahora, ¿por qué chispa perdida? Porque cuando el cilindro 1 necesite chispa, el cilindro 4 necesitará. Dice, no está grabando la clase. Sí se está grabando, muchachos, no se preocupen, no se está grabando en la plataforma, se están utilizando ahora otras herramientas para grabación. No se preocupen. De hecho, anteriores semanas tampoco había algunos días grabación de la plataforma, pero como notarán, en la plataforma ya están las grabaciones colocadas de las clases. ¿Ya? No hay problema de eso. Están usando otras herramientas para que no se sature la plataforma en sí. Muy bien. La pregunta era hace rato. Si va a saltar chispa en un cilindro, en una bujía, ¿en los otros cilindros necesitamos que salten chispa? Sí. ¿Será que necesitamos? ¿Los 4 cilindros explotará a la vez? No. No ve. Se van turnando, ¿no? Primero el 1, luego le dicen al 3 te toca a vos, le dicen el 3 luego salta chispa, el 3 luego le dicen, oye, te toca al 4, entonces va intercambiando, los ¿no? dos del medio y luego los dos de extremos. Ya, pero no salta chispa, no revientan 2 cilindros a la vez, por si acaso. Nunca, ¿sí? Nunca hay cilindros que en el mismo momento haga explosión,
¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el cilindro 1, no te he escuchado, Uday, a ver, adelante, o Cristian. No es como el movimiento de los pistones, primero los dos del centro, luego los dos de extremos. No, es cierto que hay cilindros pares, así los conocemos. Por ejemplo, los extremos y los del centro. Pero, por ejemplo, si los de extremos están subiendo los pistones, no están haciendo la misma carrera. Habíamos hablado de carreras, ¿no? Admisión, compresión, explosión, escape. En una clase hemos hablado de eso. Entonces, sí, claro, los cilindros que están subiendo, por ejemplo, uno está haciendo compresión y el otro cilindro, su par que está subiendo, está haciendo escape. Entonces, uno está comprimiendo oxígeno con gasolina y el otro está expulsando lo que ya ha explotado. Esos otros dos cilindros que están bajando, uno está haciendo admisión, está absorbiendo aire con gasolina, y su cilindro par que también está bajando, estaría haciendo otra carrera, que sería explosión. Entonces, nunca hay cilindros que hagan lo mismo en el mismo tiempo. Nunca va a haber dos cilindros que estén explotando justo en ese mismo momento. ¿Ya? Entonces, teniendo esa idea, si el cilindro 1 va a hacer explosión, en el cilindro 4, entonces está empezando a hacer otra carrera. Necesito chispa. Necesitará chispa, mi cilindro 4, si en el 1 va a haber explosión, está comprimiéndose la mezcla y justo salta chispa aquí. Este está haciendo escape. ¿Necesitamos que salte chispa en el 4? ¿Se necesitará o no? Que está haciendo escape. ¿No ve? A ver, nadie. ¿Necesitamos chispa? ¿En el 4? Ya. Tal vez se ha lenteado el internet un poquito. Estábamos diciendo, si en el cilindro 1 el pistón está subiendo, comprimiendo el aire con la gasolina que está mezclado ya, ¿no ve? Ha hecho admisión, ahora está comprimiendo. Justo cuando esté por llegar hasta punto muerto superior, hasta arriba, salta la chispa ahí. Ahí necesitamos chispa. Su cilindro par, el número 4, también está subiendo. ¿Pero necesita chispa el cilindro 4? No. ¿Por qué no necesita chispa? ¿Qué carrera está haciendo, hemos dicho? Escape. Muy bien, escape. No necesitamos chispa. Pero en este sistema DIS de chispa perdida, va a saltar chispa. O sea, va a saltar tanto en el 1 como el 4 a la vez. Entonces, solo una de estas chispas se aprovecha. El otro, por eso, es chispa perdida. Ahora sí entendemos por qué se llama sistema DIS de chispa perdida. Sistema DIS de chispa perdida sería sistema de encendido sin distribuidor, donde solo se aprovecha un salto de chispa. Ya está. Bien. Luego este sistema DIS ha evolucionado. Y ahora lo que vemos al lado derecho es lo que vamos a ver en los autos comúnmente, en los autos modernos. Donde ya vemos aquí, por ejemplo, ignition coil, ¿sí? Y aquí está una bujía. Abajito otro ignition coil, más abajo otro ignition coil, otro ignition coil. Entonces ya no tenemos una bobina como hace rato que controle dos. Ahora tenemos una bobina para cada bujía. Entonces este sistema DIS ya es con bobinas independientes. Y este tipo de sistema DIS, todo va a ser controlado por nuestra computadora principal del vehículo. ¿Ya? Ahora bien, aquí dice crank. ¿Quién me dice qué es crank? ¿Qué es crank?
Eje. Eje. No, cigüeñal. Shaft. Eso, cigüeñal. Muy bien, cigüeñal. Entonces, cam era levas. Cam shaft era eje de levas. Cram era cigüeñal y cram shaft era eje del cigüeñal, ¿no ve? Muy bien, entonces dice aquí crank sensor. Sensor del cigüeñal. Entonces el cigüeñal cuando gira en el vehículo, cuando empecemos a hacer, cuando demos arranque, por ejemplo, va a empezar a girar el cigüeñal. Hay un sensorcito que le va a decir a la computadora, mediante aquí dice una señal, signal. Entonces hay un sensorcito que le dice, jefe, le va a decir a la computadora, el motor ha empezado a girar, le va a decir. ¿Sí? Está girando así. Y con esa información la computadora va a empezar a decidir qué bujía necesita la chispa. Obviamente no es solo este sensor. Este es el sensor principal, por decir así, para el sistema de encendido. Importante, pero la computadora va a tomar otras informaciones de otros sensores más y con eso va a mandar una información a un módulo que está lleno de transistores, que es otra pequeña computadorita, y este módulo va a controlar cada bobina. Este es el sistema DIS, entonces, de la actualidad. ¿Sí? Sistema DIS, bobinas independientes. Este otro es DIS de chispa perdida. ¿Ya? Bien. Con esto hemos visto ¿Perdón? Signal. O ese... Señal. Señal. Este de aquí, ¿verdad? Significa señal. Entonces, prácticamente aquí dice crank signal, entonces señal del cigüeñal nos está diciendo. Luego aquí abajito también dice ignition signal, señal de encendido. Señal de encendido. Muy bien. Ahora, notarán, sistema DIS había significado mucho este acrónimo DIS, ¿no ven? Entonces, memorícense, DIS significa sistema de encendido sin distribuidor o sistema de encendido directo. Más conocido por nosotros en el área técnica, sin distribuidor. Entonces, cuando vean DIS, en su cabeza ya tiene que aparecer dos opciones. O puede ser de chispa perdida o puede ser que encuentren con bobinas independientes. ¿Ya? Bobinas independientes. ¿Listo? ¿Solo hubiera esos dos, profe? Sí. Tendríamos esas dos. Porque después, antes de este, va a ser distribuidor. ¿No ve? Y hay otro acrónimo que se refiere a eso. HEI. Eso hemos visto al inicio. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces con nuestros acrónimos. A ver, no me está cargando mi diapositiva 5. A ver, ¿les aparece a ustedes la siguiente diapositiva, por si acaso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué diapositiva le está bien? Porque de mí se ha congelado mi pantalla, al parecer. Manual de transmisión, profe. A ver. Manual de transmisión. Transmisión manual y transmisión automática. Ya. Entonces, ahí arribita, bueno, no tengo mi diapositiva, algo ha pasado con mi pantalla, se ha congelado. Pero igual, ahí arribita debería decir otros acrónimos automotrices o algo así, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Y en inglés debería decir Other Automotive Acronyms o algo así. Muy bien. Entonces ahora aquí vamos a ir viendo diferentes otros acrónimos, ya no de sistemas así, ya no vamos a profundizar algunos sistemitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, van a ver, no sé si viene MT primero o AT. Si viene MT, entonces viene de esta palabra Manual Transmission. Y eso sería prácticamente para nosotros transmisión manual. Transmisión manual. ¿Sí? Entonces, Manual Transmission
Vamos a esperar una caja de cambios donde nosotros vamos a pisar el embrague y con esa caja de cambios, con la palanca que tenemos ahí al centro del compartimiento del vehículo, vamos a poder cambiar nuestras velocidades, ¿no ven? Luego abajo dice AT, Automatic Transmission, transmisión automática. Eso nomás. Ahora, estos acrónimos lo van a ver mucho, por ejemplo, y es necesario memorizarse en las computadoras de los vehículos. Por ahí, ustedes cuando trabajan en el taller van a recibir vehículos. Tal vez algo ha pasado con su computadora y ustedes saben que hay vehículos, mismo año, mismo motor, pero a veces ese mismo año, mismo motor, viene versión automática, versión mecánica. Se ha quemado su computadora de un mecánico, le dicen al dueño, anda a comprar tu computadora, eso es lo que está fallando, y se trae un AT, y su auto era un MT. ¿Funcionará? No va a funcionar, profe, porque el cerebro es muy distinto. Ya, puede ser que funcione, y eso lo van a ver en inyección y en otras áreas, se puede ir cambiando terminales y hacer funcionar, pero si nosotros entendemos las siglas, nos evitamos todo eso, ¿no? Si nos memorizamos, te vas a traer que diga AT. Ah, ya, entonces el dueño se va a anotar, tengo que traer AT. O si ustedes van a comprar, ya no se van a confundir. Si dice MT, no, no es este el que necesito, van a decir. Directamente necesito para transmisión automática. Ya, eso se ve siempre en las computadoras. Tenemos una plaquita donde dice algunas características. Pero nos dice en el caso de Toyota, por ejemplo, MT. Ya, esos detallitos. Muy bien, siguiente diapositiva. A ver, ustedes me dicen qué les aparece en la diapositiva. ¿Les ha cargado? No se le oye. No, Alicia. Profe, Profe,
Uy, creo que se ha colgado. El docente no. You are now unmuted. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siempre sabotean? A ver, a ver. Estábamos hablando de transmisión mecánica y transmisión automática. ¿Eso se ha logrado escuchar? Sí, profe. Y Muy profe, bien. se lo he escuchado. Bien, continuamos entonces con nuestros siguientes acrónimos, ¿ya? Entonces, vemos aquí ahora 2, W y D. Y esto viene de estas palabras, 2 o 2 en inglés y wheel drive. Entonces se refiere a tracción en dos ruedas o tracción simple, ¿sí? Tracción dos ruedas o tracción simple. Ahora, esta tracción puede ser de dos tipos y eso lo vamos a complementar con esta siguiente diapositiva. A ver. ¿Les ha cargado la diapositiva a ustedes? Sí, profe. Y profe, ha Negativo, cambiado. profe. De mí se ve en Ya, blanco. muy bien. Ya. Muy bien. Gracias. Entonces, cuando hablamos de 2WD, puede ser de dos tipos. Entonces, podría ser uno, tracción simple, habíamos dicho que significa eso, ¿no ve? Tracción en dos llantas nomás. Entonces, puede ser un FWD, que significaría front wheel drive, o tracción en ruedas delanteras. Entonces, como notarán ustedes, en muchos vehículos tenemos las llantas que tienen fuerza, que son los que están transmitiendo, o el motor les está transmitiendo el giro, es en las llantas delanteras. Y cuando es llantas delanteras, las traseras solo serían arrastre, ¿no? Nada más. O puede ser RWD, que sería Rear Wheel Drive, que para nosotros va a ser tracción en ruedas traseras. Entonces tendríamos nuestro motor en esta posición y mediante este eje cardan que habíamos ya descrito en otra clase, estaríamos transmitiendo la fuerza del motor, ese giro, hasta las llantas traseras. Entonces, cuando dice 2WD, Two Wheel Drive, o podría ser un FWD o un RWD, pero sigue siendo tracción simple, ¿ya? Tracción simple. Entonces, esa tracción va a ser o frontal o trasera directamente, ¿ya? Muy bien, siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ahora vemos la 4, ¿no? Dice Four Wheel Drive o 4WD. Ahora, ¿qué significa para nosotros eso? Para nosotros significa 4. exactamente tracción en cuatro ruedas, ¿sí? Tracción en cuatro ruedas o tracción doble. Entonces ya vemos ahí en el gráfico prácticamente que las cuatro llantas van a recibir la fuerza que está generando nuestro motor. ¿Ya? Entonces este sería para nosotros prácticamente un 4x4, así lo conocemos, ¿no ve? 4x4. Las cuatro llantas entonces van a girar gracias a la fuerza del motor. Four wheel drive en inglés. Y para nosotros tracción en cuatro ruedas o cuatro llantas. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Otro acrónimo. A ver. Siguiente acrónimo sería BTEC. Y esto lo van a escuchar en nuestro medio como BTEC. Así lo llaman, ¿no? Así lo llamamos. Sistema BTEC. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Este sistema o acrónimo BTEC lo van a ver en vehículos de marca Honda. Honda. Ahora,
En Toyota, por ejemplo, han debido ver cuando han visto los Trufis, los Tacomas, o sea, hartos Toyotas que a veces en un lateralcito o en la tapa del motor dice BBT o BBTI o Dual BBTI, cosas así, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, porque Honda lo que ha hecho ha sido el primer fabricante que ha modificado una parte del motor con la parte electrónica, ¿no? Una parte mecánica con la parte electrónica. Entonces, por eso estamos hablando de este ejemplo, VTEC de Honda. VTEC significa Variable Timing Electronic Control. Eso significa control variable. De hecho, aquí sí vamos a corregir nosotros porque hay un pequeño error, ¿ya? La palabra distribución no lo van a anotar, no se hemos debido equivocar o confundir. Entonces, timing, la palabra timing, en inglés técnico se refiere a sincronización. Sincronización, ¿ya? En vez de distribución, ustedes pongan sincronización. Entonces, la cigüeñal va a estar girando y mediante una cadena o correa, ese giro se va a transmitir ¿a dónde? Al árbol de levas para abrir y cerrar las válvulas. Muy bien, excelente. Claro, es que cuando el cigüeñal está girando, con ese giro los pistones están subiendo y bajando, ¿no? Entonces, las válvulas ahí arriba tienen que abrirse y cerrarse también en el momento correcto, ¿no ve? Por ejemplo, imagínense que sea casera de admisión, que el pistón esté bajando, pero ambas válvulas estén cerradas. ¿Serviría de algo? No. No, ¿no ve? Bien, entonces, en la parte mecánica, el cigüeñal con el eje de levas tiene que estar sincronizado. Tienen que trabajar bien ordenado, todo en su tiempo, ¿ya? Entonces, eso es sistema de sincronización. Ahora, o sistema de distribución. Pero el trabajo que se hace dentro del sistema de distribución es sincronizar los giros, tanto del cigüeñal como con los ejes de levas. Cuando ustedes vean la sigla VTEC en Honda, o BBTI en Toyota, o Dual BBTI, por ejemplo, en Toyota mismo, o en otras marcas diferentes siglas, significa que esa sincronización se va a modificar electrónicamente. Por ejemplo, VTEC de Honda lo que ha hecho es hacer que en cierto momento las válvulas se abran más. Digamos que en bajas revoluciones y medias revoluciones las válvulas se abren unos 7 milímetros. Pero en altas revoluciones puede ser que se abra 10 milímetros o hasta 11 milímetros. ¿Quién va a hacer eso? La computadora. Por eso en la traducción dice control electrónico. Entonces la computadora también ahora puede modificar la altura que se van a levantar las válvulas, como en el caso de Honda, o en el caso de Toyota puede modificar qué momento se va a abrir la válvula. ¿Sí? Eso es entonces variable timing electronic control. Entonces timing, no se olviden, sincronización. Entonces ya tenemos en la actualidad sistemas electrónicos en este aspecto, ¿no? En la parte mecánica ya se ha metido la parte electrónica y ahora lo modifica mientras el vehículo está funcionando. ¿Sí? Muy bien, VTEC entonces significa eso, ¿no? Variable Timing con Electronic Control, sincronización. Ya no olviden, la palabra timing significa sincronización. Control electrónico de sincronización variable. ¿Sí? Muy bien, siguiente diapositiva. Solo como detallito, se los voy a anotar aquí en la parte del chat. Cuando ustedes vean en Toyota BBT o BBTI, ven el mensaje, ¿no? Significaría entonces para nosotros lo siguiente, se los voy a anotar ahí. Muy bien, ¿se logra ver en el chat? BBT y me confirman, por favor.
Profesor Wilfredo, ¿me confirma si se me escucha bien? You are now unmuted. Se escucha, profe, se escucha solo la parte de los anotes. Ahora, recién apareció, por si acaso, lo del Profe, variable no aparece término. nada en el chat. Ahora sí está en Pero el sí chat. se me escucha, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se le escucha Ya. bien. Sí, porque el chat no me permite, no sé qué está pasando. You are now muted. No me permite escribir. Vamos a intentar otra vez. O ustedes anótense entonces. BBP guioncito I minúscula. ¿Ya? BBTI. Esto van a ver comúnmente en Toyota. Y eso significa variable valve timing. Y la I es de inteligente. Sincronización variable de válvulas. Significa para nosotros, en el caso de español, sincronización variable de válvulas. Y dice I de inteligente, que hace alusión a que la computadora del vehículo va a controlar a este sistema. ¿Ya? BBTI. Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Otro. Ahora entramos ya un poquito a algunos sensores. Por ejemplo, están viendo ustedes en su pantalla ahora un acrónimo o el nombre de un sensor con esta abreviación MAP. MAP. Entonces, para nosotros MAP significa Manifold Absolute Pressure. En español es presión absoluta del múltiple. Presión absoluta del múltiple. ¿Qué múltiple? ¿En qué múltiple? ¿Tan escape o admisión? Bueno, se refiere al múltiple de admisión. ¿Ya? Eso, admisión. Presión absoluta del múltiple de admisión. Entonces el sensorcito este, MAP, lo que va a hacer es medir cuánta cantidad de aire está ingresando al motor. Le va a indicar a la computadora la presión que tenemos de ingreso del aire. Continuamos. No es el único sensor que mide el aire. Siguiente diapositiva. Otro sensorcito. Y este sensor se llama MAF. M-A-F. MAF. M-A-F. MAF entonces significa Mass Air Flow. Mass Air Flow en español sería masa del flujo de aire. Masa del flujo de aire o flujo de masa de aire. La palabra clave en esta traducción es masa. Entonces, hace rato el sensor MAP decía que medía la presión. Este sensorcito ahora mide la masa. ¿Y cómo se mide la masa? ¿Cómo se mide la masa? ¿Cómo? Cantidad. ¿Cantidad? Por ejemplo, cuando su mamá les decía, anda a comprar arroz o no sé, fideo, ¿cómo le pedían de la tienda? Gramos ¿Qué unidad de medida? Ya. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de masa, automáticamente relacionamos cierto peso, ¿no ve? Por volumen sería masa. Entonces, este sensor MAF lo que hace es, va a pesar, por decir así, el aire que está ingresando al motor. Una vez que lo va a pesar, lo va a transformar ese peso en una señal que la computadora entienda. Eso sería voltaje. Entonces, de esa manera, la computadora va a saber cuánto aire está ingresando. Entonces, en un motor 4 cilindros, un motor 1600 a 2000, por segundo, más o menos, entra 200 gramos de aire. ¿Ya? Eso es lo que hace este sensor. Pesa el aire. Le va a decir, está entrando 200 gramos, pero la computadora no entiende gramos. Entonces esos 200 ahí internamente lo va a convertir en un voltaje. Muy bien. Entonces MAP pesaba o medía la presión de aire. MAF, M-A-F, pesa el aire. Pero no es el único. Veamos otro caso. Siguiente sensorcito. Sensor BAF. BAF significa
volumen o flujo de volumen de aire. Entonces en inglés aquí está, ¿no? Y aquí cito en vez de volumen, pueden poner una línea y poner slash ban. Bane, así. Entonces, también se refiere a eso, ya está en el chat, ¿no? Entonces, lo que hace este sensor ahora es medir el flujo de aire. Eso es lo que hace. Entonces, uno mide presión, uno mide peso y este otro mide flujo de aire. Pero los tres sensores que estamos viendo aquí cumplen la misma función. Haciendo diferentes cosas, le avisan a la computadora cuánto aire está ingresando. ¿Para qué necesita la computadora saber cuánto aire está ingresando? Para poder realizar la mezcla con combustible. Bien. Entonces, dependiendo cuánto aire entra, la computadora decide cuánta gasolina inyectarle entonces. ¿No ve? Estos sensores entonces son de los sensores principales en el vehículo, por si acaso. ¿Ya? Son sensores principales. Ahora, no va a haber un auto con un BAF y a la vez con un MAF, por si acaso. Entonces vamos a tener un medidor de aire principal. O va a ser MAF, o va a ser MAF, o va a ser BAF. Y de hecho hay otro sensor más que ustedes lo van a ir viendo, pero ya no lleva un acrónimo como nombre, sino el apellido de alguien que lo ha inventado. Por eso no está aquí en nuestras diapositivas. Para nosotros va a ser ese el sensor Karman, ¿ya? Entonces no es un acrónimo en sí ese nombre, pero lo van a ir profundizando ustedes después. Muy bien, continuamos. Siguiente diapositiva entonces. Ahora vemos aquí otro sensorcito que también es de los importantes en el vehículo. Y dice ECT. ST significa Engine Coolant Temperature. Para nosotros en español es temperatura del refrigerante o del anticongelante del motor. ¿Ya? ST. Sensor de temperatura del refrigerante o anticongelante del motor. Entonces, ¿cuál será la función de este sensor? Si está midiendo la temperatura del anticongelante o si mi auto está trabajando con agua, en realidad, ¿qué le está diciendo a la computadora? Una vez calentando el motor para que empiece a refrigerar el agua de la circulación de todo el motor. Ya. Vamos por ahí, muy bien. Bueno, le avisa, ¿no? La temperatura a la que está trabajando el motor. ¿Sí? Este sensorcito le avisa eso. Cuando usted se enciende un auto en la mañana con el motor frío, ¿han notado que el motor se acelera un poquito? Sí. Muy bien, este sensor entonces es el culpable de eso. Pero no es que está haciendo mal su trabajo. En sí, un motor nunca debería trabajar frío. Un motor aguanta más o trabaja mejor cuando está caliente, pero no sobrecalentado, ¿ya? Eso es diferente. Entonces, este sensorcito, cuando nosotros damos arranque en la mañana, le dice a la computadora, oye, ¿sabes qué? El motor está frío. En motor frío, las piezas se gastan más rápido. El aceite está espeso. Lo calentaremos, dice. Entonces, ¿qué hace la computadora? Más gasolina le va a inyectar en la mañana. Por eso es que automáticamente, sin que nosotros pisemos el acelerador, el auto se acelera solito. 1200 revoluciones por minuto. Y a medida que va calentando, poco a poco va rebajando la velocidad de giro del motor. Las revoluciones. Se desacelera. Este es el sensor, entonces, que se encarga de eso. Cuando el motor ya está caliente, le dice, jefe, el motor ya ha calentado, entonces ponle gasolina como habitualmente se pone, poco nomás. Ya no necesitamos acelerar. Ya entonces la computadora le hace caso y prácticamente el auto se desacelera. Bien, un sensor principal también, ¿ya? Siguiente sensor. Entonces tenemos otro sensor importante que es TPS. TPS viene de las palabras en inglés Throttle Position Sensor. Y habíamos hablado el día viernes, de esto un poquito. Entonces, Throttle Position Sensor significa sensor de posición del acelerador y throttle significa mariposa.
Entonces sería o del acelerador o de la mariposa de aceleración. Y en un gráfico les habíamos mostrado justamente cuál es esa mariposa, ¿no? Muy bien, entonces también este es un sensor principal o importante, ¿ya? Bien, una breve pausa. Y para hacer esa breve pausa vamos a generar 2 preguntitas de falso verdadero en forma de encuesta, ¿sí? De lo que acabamos de hablar. Entonces, escuchen bien la pregunta, ¿ya? La sigla o el acrónimo HIE significa High Engine Ignition. ¿Falso o verdadero? ¿Les ha aparecido la encuesta? Sí, profesor. Muy bien, vamos contestando. Muy bien, vamos. Vamos a repetir por si acaso. HIE significa High Engine Ignition. ¿Falso o verdadero? Profe, disculpe, ¿no sería HEI? No. Habíamos hablado de... Perdón, sí, HEI, no es HIE. Me estoy confundiendo ahí en la Profesor, pero posición. estaba diciendo la pregunta mal a propósito para ver si nos dábamos cuenta. Nos tomé en cuenta. Pues como uno que se ha lo dado hizo- cuenta. Y ya, antes con eso has contestado, ya está bien, no hay problema. HEI. HEI. Publicamos resultados, muy bien. Entonces, no es engine, ¿no? Es energy. Y estábamos refiriéndonos no al motor, sino al mecanismo de distribución, ¿no? Al mecanismo o al distribuidor prácticamente. Y con eso habíamos empezado la clase hoy día, ¿no? A este conjunto donde en esa misma pieza está bobina, rotor, todas esas piezas, incluso los sensores, el módulo, eso es HEI, ¿ya? Otra preguntita. La pregunta es, DIS, D-I-S, ¿no ve? DIS. Significa Distributorless Ignition System. A ver. Distributorless Ignition System. Profe, y el anterior lo dijo a propósito mal, ¿no, profe? No, yo me he equivocado. Van a disculpar, muchachos. Era HEI, no HIE. Con eso en mente ustedes han contestado, ¿no? Entonces le puse mal, profe, le puse falso más. Sí, error mío entonces. Pero bueno, por lo menos ya sabes que sí has acertado a la respuesta. Sí, profe. HE. Muy bien. Bien, publicamos esta otra encuesta entonces. Algunos alumnitos faltan. Publicamos la respuesta. Y bueno, esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Distributorless Ignition System. ¿Y alguien me dice a qué se refiere este acrónimo? DIS, Distributorless Ignition System. Encendido sin distribuidor. Al sistema de encendido sin distribuidor. Muy bien. ¿Y qué dos tipos de DIS hemos hablado? ¿Y qué dos tipos de DIS hemos hablado? DIS sin distribuidor y DIS de chispa perdida. Bueno, si es DIS, no tiene distribuidor, ¿no? Entonces uno sería chispa perdida y el otro. Bobinas individuales. Muy bien. Y en el chat también han contestado bien. Bien, muchachos. Bien, continuamos entonces. Nos faltan pocas diapositivas y después vamos a hacer otras 2 preguntitas en forma de encuesta, ¿ya? Bien, otro acrónimo entonces es ECO.
¿ya? EQ. Y esta sigla o acrónimo, perdón, viene de Electronic Control Unit. Entonces, unidad de control electrónico. La computadora del vehículo sería prácticamente esta, ¿no? La centralita, computadora. Ahí dice SM. Y SM es Electronic Control Module. Profe, no se ve. No se logra ver. A ver, ahorita les va a cargar. Sí, profe, no se ve. Profe, yo lo veo. Ya. Algunos ya están viendo, yo también estoy viéndolo con normalidad. Ya. Ahorita, puede ser que se haya bajado la señal o algo, a veces pasa eso, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras tanto, EQ, ECU, ya, para los que no están viendo, ECU significa Electronic Control Unit. Entonces es unidad de control electrónico. SM se refiere a lo mismo, solo que algunos manuales lo traducen así como SM. Y eso para nosotros va a ser Electronic Control Module. Módulo de control electrónico, SM. ¿Ya? Entonces la computadora de nuestro vehículo, la computadora principal de nuestro vehículo. ¿Sí? No se ve la Ahora, siguiente diapositiva. Perdón, profe. Ahora recién se ve. ¿sí? ¿Se logra ver? ¿Están viéndolo? Sí, profe, gracias. Ya. Muy bien, entonces, sí, algo está pasando. A veces yo no veo la siguiente que he puesto, pero ustedes lo ven al parecer. Ya, tal vez está saturado, algo está pasando. Un poquito de paciencia, por favor, ¿ya? Bien, EQ y SM. Entonces va a ser nuestra computadora principal del vehículo, ¿ya? Y en los gráficos nosotros logramos apreciar cómo es que la computadora en el gráfico de abajo se está conectando con diferentes componentes en nuestro vehículo. Y todos esos componentes lo que van a estar haciendo es dos cosas. Solo hacen dos cosas. O le informan cosas a la computadora o reciben órdenes de la computadora. No hay más. ¿Ya? Entonces, computadora, y va a estar conectado con componentes. Esos componentes solo hacen dos cosas. O reciben órdenes o informan a la computadora de algo. Los que informan a la computadora de algo, por ejemplo, temperatura, cantidad de aire, a esos los conocemos como sensores. Y cuando la computadora envía información o órdenes a los componentes, un poco a la imagen del ahí está. PCM. ¿Logra ver ahí? Ahí está, ¿no? Ahora, aquí dice PCM, ¿no? Power Control Module significa. Entonces, hay varias maneras de describir a nuestra computadora principal. EQ, SM, PCM. En otros manuales he visto que le ponen EEC, Electronic Control Engine, dice, por ejemplo. Entonces, se refieren a nuestra computadora principal del vehículo. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Varios componentes que están conectados con nuestra computadora. De esos componentes lo vamos a dividir en dos grupos. Un grupo se llaman sensores. Son los que mandan información a la computadora. El otro grupo lo vamos a llamar actuadores. Son los que reciben órdenes de la computadora. Una preguntita para ustedes entonces. Un coil, y se los voy a decir en inglés, ¿es un sensor o un actuador? Un sensor. Un coil. ¿Es sensor o actuador? Un coil recibe información o envía información a la computadora. ¿Qué es Recibe, coil? profe. Muy bien, Cristian. Muy bien, una bobina. Y la bobina recibe órdenes, ¿no? La computadora le dice, oye, manda chispa, ya necesitamos chispa en tal cilindro. Entonces, estás recibiendo órdenes. Un CKP sensor, hace ratito hemos hablado de eso, un crank sensor. Ese es el que envía información. Ahí se entiende, ¿no? CKP o crank sensor le dice, jefe, necesitamos chispa. La computadora recibe esa información, esta computadorita recibe esa información, entonces dice, ya le voy a decir a la bobina que haga saltar chispa, e envía información a la bobina. Eso es como funciona más o menos nuestra computadora.
¿Ya? Muy bien, continuamos. Entonces, ECO había sido computadora. SM, EC, PCM, se refieren a nuestra computadora principal del vehículo. Next, siguiente diapositiva entonces. Tenemos, si hablamos de las computadoras, la computadora nos hace prender a veces un foquito en el tablero. Y ese foquito es el que están viendo ahí ustedes en su diapositiva, ahí en las pantallas. Ese foquito, entonces, para nosotros, puede aparecer de 4 formas. A veces dice Service Engine Zoom, Check Engine o una figurita de un motor. Entonces, a este foquito en sí, en general, se lo conoce con el acrónimo MIL. MIL. Entonces, MIL para nosotros en español va a ser luz indicadora de mal funcionamiento. Luz indicadora de mal funcionamiento. Luz indicadora de mal funcionamiento. Entonces, cuando nosotros estamos con el vehículo encendido y manejándolo y aparece esa luz, se enciende, prácticamente nos está diciendo que hay un error en alguna parte del vehículo, en sí del funcionamiento del motor. MIL. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando aparece un error en la computadora, a ese error también se le conoce con otro acrónimo. Y ese acrónimo se llama DTC, como están viendo ahí en la siguiente diapositiva. ¿Ya? DTC. Y DTC viene directamente de las palabras Diagnostic Trouble Code. Diagnostic Trouble Code. Código de falla. Eso es como nosotros lo traducimos. Hay un código de falla, decimos en el área automotriz, ¿no? Cuando escaneamos. Vemos esa lucecita encendida. Ah, ya debe haber un código de falla. Vamos a ver qué código es. Entonces estamos hablando de un DTC. Debe haber un DTC o un código de falla. Muy bien. Entonces, estos códigos de falla vienen enumerados. Ustedes lo van a ver en el área de inyección ya, ¿no? Bueno, puede venir P, por ejemplo, aquí vemos en su gráfico P0802. Entonces cuando dice P significa algo, cuando dice 802 significa algo. Eso ustedes van a ir viendo detalladamente. Pero todo este conjunto lo conocemos como DTC, Diagnostic Trouble Code. Código de falla. Eso es para nosotros DTC. Entonces la computadora del vehículo también, cuando ve que algún sensor ya no le está informando algo, o ve que un actuador no está haciendo lo que le está diciendo, entonces dice, algo está pasando aquí. O no está haciendo caso a mis órdenes, o la información que me están mandando los sensores está mal. Le avisaré al dueño que los revise. Eso es lo que hace la computadora. Entonces la computadora a nosotros nos avisa. ¿Sabes qué? Revisar. Algo está fallando. ¿Cómo nos dice que revisemos? Cuando hace prender esa lucecita del check engine. Y con esa lucecita nosotros vamos a un electricista o un electrónico. En este caso ahora van a venir a nosotros y lo que tenemos que hacer es escanear el vehículo. ¿Ya? Escanear el vehículo. Y ahí vamos a saber qué código de falla tiene. ¿Dónde está fallando? En el motor, ¿no? En la parte electrónica. Muy bien. Ahora, ¿dónde le conectamos nuestro escáner? O sea, ¿dónde vemos nosotros, dónde podemos enchufarnos, por decir así, para saber dónde está fallando? En Los el OBD. vehículos, exactamente. Y eso es lo que están viendo en su diapositiva. Dice OBD 2. Entonces, OBD viene de estas palabras, Onboard Diagnostic. Diagnóstico a bordo, eso significa. Y cuando dice 2, es segunda generación. Entonces, es un conectorcito libre. Es un enchufe, por decir así, debajo del tablero. Y ese enchufito tiene 16 terminales, si es la segunda generación. Entonces, ahí vamos a conectar nuestro escáner. Y mediante esa conexión es que vamos a conectarnos a la computadora y le vamos a preguntar, hace rato me has dicho que había una falla. Eso he visto en el tablero. Se ha encendido el foquito.
ya, había un DTC. La computadora entonces le va a decir a nuestro escáner, sí, ¿sabes qué? Este sensor creo que me está informando mal. ¿Sabes qué? Le he dicho a la bobina que haga saltar chispa, pero creo que no me está haciendo caso. A ver, revisa esa parte. Así es como se comunica la computadora con nuestro escáner y el escáner nos está diciendo a nosotros. Entonces, OBD había sido diagnóstico a bordo, ¿sí? Y este es el conector del OBD segunda generación, donde nuestro escáner se va a conectar. Listo, muy bien. Ahora, si hay un OBD de segunda generación, obviamente hay un OBD de primera generación. Pero no lo hemos colocado aquí porque dependiendo de marca a marca, vienen conectores diferentes. Ya, por si acaso. Pero sí hay. En el caso de Toyota, en los Toyota antiguos han debido ver, por ejemplo, abren el capot y hay una tapita y dice diagnóstico, una cajita. Al lado generalmente de la caja de fusibles, una cajita, dice diagnostic, abren esa cajita y hay enchufitos o pines sueltos ahí. Entonces eso, por ejemplo, es un OBD1, ¿sí? Pero en la actualidad todos los vehículos vamos a ver con OBD2. Muy bien, continuamos entonces nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué más? Otro sistemita, otro acrónimo, GPS. O GPS. Esto viene de las palabras Global Position System. Entonces, para nosotros esto se traduce como sistema de posicionamiento global. ¿Alguien sabe a qué se refiere entonces GPS? ¿Alguien sabe a qué se refiere GPS? De vehículo, de satélite podría ser. Muy bien. ¿Y en los autos nomás habrá esto? Sí. ¿Sí? Sí, hay módulos para personas. Ya. Por ejemplo, Los celulares también. también. Eso, muy bien, los celulares. Cuando no sabemos cómo llegar a un lugar, ¿qué aplicación abrimos pues? Google Maps. Muy bien, ¿y qué es Google Maps? Mapa. ¿A dónde se conectará? ¿Un mapa del buscador? Claro, es un GPS, o sea, nuestro celular tiene incorporado eso. Entonces se está conectando a un satélite, por decir así, y nos dice, ya, tú estás en este lugar y donde quieres ir es a este lugar, anda por estas calles, te dice, ¿no ve? Muy bien, entonces en los vehículos, también ahora en los vehículos modernos, lo que han hecho los fabricantes es ponerle un GPS. Ahora, GPS ya sabemos que había significado. Global Position System, sistema de posicionamiento global. Sistema de posicionamiento global. ¿Ya? Entonces, con esto podemos saber, digamos, dónde está el auto. Esto obviamente no en todos los autos, ¿no? No en todos los autos. Pero ya los vehículos modernos vamos a encontrar esto, GPS. ¿Sí? GPS. Muy bien. Siguiente diapositiva. Y en este caso es una diapositiva, bueno, un acrónimo que ustedes ya conocen muy bien. ¿Cuál es ese? Este de aquí. Bien, ¿qué significa eso, muchachos? GND. Ya han debido avanzar esto en electrónica, me han dicho que ya han llevado, ¿no ven? Masa o tierra es eso. Muy bien. Entonces GND se refiere a masa eléctrica o tierra eléctrica. ¿Ya? GND viene de ground, que es tierra. ¿Sí? Tierra. Entonces es un acrónimo que vamos a ver bastante. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Bien. Y obviamente seguimos teniendo muchos otros acrónimos más. Por ejemplo, en su siguiente diapositiva ven otro y dice RPM, Revolution per Minute, o algo así se pronuncia, creo, ¿no? Muy bien, entonces refiere a nuestro tacómetro y nos dice 100, 200, 300 revoluciones, 1000, 6000, 7000, dice, ¿no? Entonces esa agujita se va moviendo de acuerdo a cuánto pisamos el pedal del acelerador. Entonces RPM había sido revoluciones por minuto. Nos está diciendo cuánto está girando, ¿no? Prácticamente. Muy bien.
Estos acrónimos que hemos visto son solo, muchachos, algunos acrónimos del área automotriz. El área automotriz está llena de acrónimos y siglas y abreviaciones. A medida que ustedes vayan estudiando, van a ir conociendo otros acrónimos más. Pero estos que estamos viendo el día de hoy y hemos visto el día viernes anterior, son entre los principales o los más comunes que vamos a ver, ¿ya? Entonces sería bueno que vayamos memorizándonos esos acrónimos, familiarizándonos. Y si ven algún otro, no se queden ahí. En internet pueden buscar facilito. Directamente ponen el acrónimo y qué significa. Y ahí ustedes ya van a saber a qué se refiere ese acrónimo. ¿Sí? Muy bien. Con eso entonces terminamos la clase del día de hoy. A modo de repasito, vamos a generar unas encuestitas, ¿ya? 2 encuestitas. Entonces, atentos. La pregunta es la siguiente. MAP, MAP, ¿ya? MAP, significa Mass Air Pressure. ¿Falso o verdadero? MAP significa Mass Air Pressure. ¿Falso o verdadero? ¿Les ha parecido la encuesta, muchachos? Solo me confirman, necesito. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Excelente. Profe, ¿cuál es la siguiente pregunta? A ver. Ahora sí. La pregunta es, ECT significa Exhaust Control Temperature. Repetimos. ECT significa Exhaust Control Temperature. ECT. Exhaust Control Temperature.
Exhaust, profe, es escape, ¿no? Sí. Exhaust también significa cansado, exhausto, agotado. Listo, muy bien. Esta sí me han dudado un poquito más. Bueno, la respuesta es falso. ST significa Engine Coolant Temperature. Temperatura del anticongelante o refrigerante del motor. Muy bien. Bien, por si acaso las mismas preguntitas que hemos generado en la encuesta del día de hoy están en su trabajito para este día. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muchas gracias por su participación. Excelente. También recomendarles nomás que traten de conectarse unos 5 minutitos antes para empezar en punto la clase, ¿ya? Por si acaso. Y los que no estaban conectados al inicio, los que han tardado un poquito en ingresar, nomás recordarles que hoy día tenemos ya una práctica en la plataforma. Es sobre 20 puntos. Para mañana no hay práctica. Para miércoles hay práctica sobre 10 puntos. Y estas prácticas van a estar habilitadas hasta el sábado a medianoche. Tienen toda la semana para hacer, hasta el sábado a medianoche. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces? Antes de despedirnos. Las prácticas son los cuestionarios, profe. Exactamente, son cuestionarios, ¿ya? Para el día de hoy hay un cuestionario de 20 preguntitas. 10 preguntas son falso verdadero y 10 preguntitas son de selección múltiple de lo que hemos ido avanzando, ¿ya? Pues por favor realícenlo. En este caso no tienen nada que investigar, prácticamente es de lo que hemos estado avanzando, nomás es hacerles repasar. Ese es el objetivo de estos cuestionarios, ¿ya? Muy bien, muchachos. Con esto entonces terminamos la clase. Sobre los exámenes. Adelante, Joel. ¿Cuál es la nota más alta y la nota más baja sobre el examen que dimos? La nota más baja creo que es 7 y la alta es 40. Bueno, Wesley. No sé si querías escuchar eso, pero bueno, esas son las notas. Muy bien, bien muchachos. Bien, muchas gracias entonces por la asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Wilfredo, por la también colaboración. El día de mañana entonces, muchachos, nos reencontramos a las 8:30. Profe. Adelante, Uday. Esto del examen que me dijo, ¿no lo pudieron abrir el archivo? O sea, el documento. Sí, está en un formato que desconocido, no es ni Word ni PDF, no tiene formato. Si podrías enviármelo por favor ahora mismo, terminando la clase, para así ya revisarlo. Ya, se lo enviaré entonces a su número, a su WhatsApp. Sí, por favor, y yo voy a justificar en plataforma que sí has enviado, o yo lo voy a subir, ya, porque en plataforma tiene que registrarse. Si no, Ya, sería pues, que como si estaríamos dando puntos de nada, ¿no? En plataforma tiene que verse eso, ¿ya? Entonces, mándamelo a mi WhatsApp y yo me encargo de eso. Sí, porque solo eran fotos y lo puse al Word. Las imágenes, le saqué foto nomás. Ya. Entonces, sí hay un archivo, pero no es un Word, no tiene formato. Entonces no hemos logrado abrir ese documento. Ya, ahora entonces, ¿ya? Ya está bien. Muy ¿Con bien. su nombre está en el grupo? Sí, está con mi nombre. Limber Meneses, ¿no? Sí. Ya se lo voy a enviar ahí ahora mismo. Listo. Listo, profe, hasta mañana. Profe, una pregunta. Listo, entonces. Profe. ¿Tienes una pregunta? Sí, estuve revisando en los documentos de la anterior clase y hay un texto guía, Lesson 4, dice, como para llenar. ¿Eso era tarea? No.
Esos textos guía son para que ustedes puedan imprimirlos y sobre eso tomar apuntes. Como dice ahí su nombre, son textos guía nomás. Cuando dice cuestionario técnico, esos son los que valen puntaje. Entonces, para cada día de clases se los he elaborado un texto guía. Eso es para ustedes, para que se puedan imprimir o descargar y así tengan un texto, lo pueden hacer anillar después de terminar las clases de inglés, un texto donde van a tener todo lo que hemos avanzado. Ya no es por puntaje, eso es para ustedes. Ya, gracias, profe. Listo. Listo, muchachos. Nos despedimos entonces. Que tengan un buen descanso hasta el día de mañana. Bueno, Perdón, profe, que lo moleste un ratito. Adelante, Brian. No hay problema. Perdón, profe, ¿qué significa CKP? El acrónimo. Sí. CKP significa CRAM. ¿Te estás anotando? Así para que te lo diga despacio. Sí, CRAM, profe. Eso. Crankshaft. Ya. Crankshaft. Ya. Eso es lo que significa CKP. Y eso en español es cigüeñal. Sería Cigüeñal. cigüeñal, entonces no sería. Ajá. Cigüeñal. Ya. Eso no he notado bien. Ya, profe, Muy muchísimas bien. gracias. Buenas Listo. noches. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana, profe, buenas noches. Hasta mañana, muchachos. Que tengan un buen descanso.